Buenos días a todos, a los que estáis ahí al otro lado del charco. Bienvenidos a este webinar que, bueno, os parecerá, como siempre digo, que tratamos los temas muy rápido, que vamos un poco superficialmente tocando los temas y, bueno, se trata un poco de sobrevolar todo lo que ha comentado Daniel en relación al Lean Manufacturing, a toda la filosofía y todas las ventajas que nos da el Supply Chain Management, la gestión de la cadena de suministro. Entonces, si os parece interesante, pues nos vemos en EALDE, nos vemos en el MBA o nos vemos en cualquiera de los cursos específicos que hacen. Venga, pues sin más, vamos adelante con el Lean Manufacturing, con qué significa, qué nos da, qué nos aporta, ¿no? Vamos a empezar, si os parece, un pasito un pasito antes. Vamos a dejar el Lean Manufacturing para dentro de unos minutos y me gustaría, si estuviera delante de vosotros viendo vuestras caras, que me comentarais qué es para vosotros el Supply Chain Management. Lo llamaremos SCM por abreviar a partir de ahora. Entonces, realmente es muy importante que entendáis que todos nosotros seamos conscientes de que no es simplemente que la logística vaya perfecto, que ahorren tiempo, que ahorren costes. Debemos entender que es algo más, que es una filosofía, que es un conjunto de sistemas, de procesos, de actitudes incluso, diría yo. Podemos imaginarnos que nosotros somos distribuidores de cualquier producto, pues incluirá al fabricante del mismo, o si nosotros fabricamos, al que nos provee de nuestras materias primas, al que nos lo hace llegar a nuestro centro de distribución y posteriormente cómo lo hacemos llegar al cliente. Vamos a ver que es que influye en toda la cadena global de mi proceso productivo. Entonces, el suministro, ¿en qué influye tener un SCM integrado? Ahora veremos cómo se hace. Pues en que los diferentes ítems, las diferentes prendas, si estoy en el sector moda, los diferentes piezas de fabricación, si estoy en un sector industrial, me van a llegar en la cantidad y en la especificación requerida, sin que por ello necesite unos super almacenes donde tener todo absolutamente estocado. También, una vez llegue a mi fábrica, si es que fabrico yo, sabré qué y cuánto y cómo tengo que producir. Por ejemplo, imaginaos, vamos a hacer muchas referencias al sector de la moda, donde el supply chain management ha entrado con muchísima fuerza. Para ello os animo, hay grandes marcas como por ejemplo la española Inditex, que lo ha hecho una absoluta filosofía empresarial y por ello termina fabricando aquello que sabe que se está vendiendo. Por lo tanto, ahora veremos que incorpora la información de venta ya en su proceso de fabricación, de suministro y, cómo no, de distribución. Imaginemos que tenéis incluso pequeñas empresas familiares, pues ese pequeño almacén que tenéis situado en la parte de atrás no es ni más ni menos que vuestro centro de distribución. Cuanto más pequeño sea, cuanto menor cantidad de elementos tengáis almacenados, mayor rentabilidad tendrá vuestra empresa y mejor funcionará, siempre y cuando no se produzcan roturas de stock. Por eso, si os fijáis, afecta a toda la cadena de mi suministro, a mí toda la cadena de proceso del producto. Decíamos al principio, ¿es lo mismo que logística? Pues no, es mucho más. Por supuesto que la logística, el transporte entre los proveedores y mi fábrica, entre la fábrica y mi centro de distribución y mi centro de distribución y el cliente final, por ejemplo, las tiendas, tiene que ser lo más rápido, lo más perfecto, lo más económico posible, pero tiene que ser mucho más. Cuando hablamos de supply, estamos hablando de una auténtica revolución dentro de la empresa. Por ejemplo, iros imaginando que si yo tengo un SCM implantado en mi empresa, producción, la fábrica, recibirá datos sobre qué tiene que fabricar porque se lo están demandando las tiendas. Incluso le llegarán datos, si estamos en el sector retail, a nuestro departamento de moda o de diseño para saber qué es lo que se está vendiendo. Fijaos qué importante y qué potente la medida, porque podemos incluso hacer variar los diseños para adecuarlos a lo que está teniendo mayor salida. Esa información, si la hacemos a su vez
trasladar a los proveedores, estaremos cambiando las campañas de compra de una forma prácticamente online. De esa manera, hacemos un feedback sobre el propio departamento de logística y, claro, tienen que estar también totalmente integrados el departamento de administración y el de contabilidad, porque imaginaros todo lo que vamos a hablar de crear una empresa con una cultura, una filosofía nueva, muy moderna, muy comunicativa, y seguimos teniendo esos departamentos de compras o departamentos de contabilidad donde hay un señor que almacena facturas por quintuplicado, ¿no? Y que tarda un mes en pagarlas. Bueno, pues eso no funcionaría porque estaríamos exigiendo a los proveedores un funcionamiento 3.0 y tratándoles como se hacía hace 25 años, ¿vale? Entonces, iremos repitiendo mucho el que el supply es una auténtica revolución dentro de la empresa, ¿vale? Y por lo tanto, ojo, vamos a tener muchísimas ventajas, pero hay que estar dispuesto a pasar la barrera de entrada. Yo os voy a intentar convencer, digámoslo así. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer diciendo todas las ventajas que tiene si implantáis esta filosofía. Está claro que si lo hacemos bien, vais a mejorar la fidelidad de los clientes. ¿Por qué? Porque no va a haber roturas de stock. No va a haber esa prenda que uno llega a la tienda y ¡ay! Justo la talla que usted busca no está, caballero. ¿Qué es lo que pasa? En esos casos se produce una insatisfacción en el proceso de venta que en muchas ocasiones hace que no repitamos en ese establecimiento. Por lo tanto, cuando yo llego a un sitio, realizo mi proceso de compra y todo marcha bien, pues desde luego el entorno es agradable, la prenda estaba, el precio se supone que si lo he comprado me ha satisfecho, el proceso de venta se ha producido de una forma satisfactoria. Segundo, estaréis de acuerdo conmigo en que si sé lo que se está vendiendo en cada momento, lo que mi proveedor de China me está transportando, lo que está en mi centro de distribución, pues tengo un control total y absoluto de la empresa. Posteriormente veremos que es igualmente fundamental saber seleccionar unos determinados datos para, a su vez, hacer un análisis de cómo el SCM está impactando sobre la empresa. Pero estaréis de acuerdo conmigo en que si tenemos todo este sistema implantado, conozco perfectamente todo lo que está sucediendo en el día a día. También estaréis de acuerdo en que no va a pasar como en la foto, es decir, si yo tengo un SCM implantado en mi empresa, no se va a producir una rotura de stock o por lo menos voy a reducirlo. Cuando reduzco los problemas, reduzco la tensión y los momentos críticos. Por lo tanto, todo va mejor y, hombre, aunque parezca que estamos definiendo un mundo ideal, pero estaréis de acuerdo conmigo en que reducir problemas equivale a que la empresa vaya en general mejor. Otro de los factores fundamentales es que vamos a mejorar la rentabilidad, claro que sí, pero incluso aunque tengáis una pyme o una empresa familiar, imaginaros si podéis alquilar como almacén la mitad de lo que estuvierais haciendo. Está claro que vais a mejorar la rentabilidad, vais a mejorar vuestros procesos de compra y en definitiva vais a ser una empresa mejor. Lo cual, si sois mejores, ¿qué os va a permitir? Bueno, de esto hablamos mucho en los módulos de internacionalización. Una de las claves para salir al extranjero con éxito es ser competitivo. Hay que fabricar con mucha calidad y hay que hacerlo bien, hay que hacerlo barato. Por lo tanto, uno de los sistemas, digamos, o de las mejores inversiones que podemos hacer es sin duda la de instaurar un supply chain management. Evidentemente, si soy bueno, soy competitivo, soy rentable, pues voy a ocupar una posición de liderazgo, voy a ser innovador. ¿Por qué? Porque toda la empresa tendrá, digamos, un halo de modernidad, tendrá comunicación entre sus departamentos. Dicho lo cual, estaréis de acuerdo conmigo en que, bueno, pues ¿por qué no lo implantamos ahora mismo? Bueno, si lo hacéis, intentad recordar estas palabras que os comento, que son los principios de toda aplicación de una óptima gestión de la cadena. Siempre, primero, segmentad a vuestros clientes. Es decir, hay que siempre hacer un análisis muy
sincero de cómo es nuestra empresa, de qué fortalezas tenemos y quién exactamente es nuestro cliente. De esta forma sabremos adaptar nuestra cadena de suministro y por lo tanto ser más rentable en nuestros procesos. Evidentemente, si además de eso sabemos adecuar nuestra red logística a nuestros requerimientos, pues evidentemente vamos a mejorar mucho. Por ejemplo, en una misma empresa yo puedo tener para ciertos productos compromisos de envío en 48 horas. Y esos productos ser como los que adquirimos muchas veces vía web de pequeño peso. Pues está claro, para que el proceso sea satisfactorio y repita mucho con nosotros, pequeños pesos, utilizaremos líneas regulares de transporte de vía aérea. Está clarísimo. En cambio, otros productos más pesados, en los que movemos más volúmenes, sí podemos ir a transporte multimodal, carretera, ferrocarril, vía marítima. ¿Vale? En esto incidimos muchísimo, los que hagáis especialización en cómo se gestiona un stock, un almacén, en los diferentes modos en los tipos de transporte por carretera, Incoterms, etc. Pero lo que está claro es que no os centréis solo en un sistema de transporte. Tercero, estad de verdad muy atento a lo que emite el mercado. Es decir, si yo tengo información de lo que se está vendiendo prácticamente online, estamos en el sector retail y sabemos que se están vendiendo los pantalones, los jeans azul gastado, pues debemos ser capaces de reaccionar, de ponernos en contacto nuestro departamento de diseño con nuestros proveedores y adecuar las compras y la distribución para que de alguna manera aprovechemos el tirón que a lo mejor en determinados países está teniendo este tipo de producto. Por ejemplo, si sabemos que se avecina algún tipo de crisis o problema, pues tendremos que ser especialmente cautos en nuestro proceso de distribución logística, transporte e incluso venta. Está claro, ¿no? En la medida de lo posible, si yo logro diferenciar el producto muy cerquita del cliente, lo cual no siempre sabéis que es posible, es una ventaja competitiva. Imaginaros en el sector retail que yo recibo el producto de China, pero soy capaz de ponerle la etiqueta en vuestro país de destino. De esa forma, imaginaros que vendéis con 2 o 3 marcas. Pues sería capaz de adecuar a la marca que en ese momento esté vendiendo mejor o esté teniendo más tirón. Evidentemente, eso complica mi proceso, mi instalación, siendo mucho más cómodo que ya el chino o Bangladesh o donde sea, pues me lo dé hecho, ¿no? Pero que sepáis que en la medida de lo posible os da un valor añadido muy alto si yo soy capaz de, con pequeñas transformaciones en vuestro país, adecuar el producto a la variación de la demanda. Está claro, ¿no? En la medida en la que yo cree una buena red de proveedores, mejoraré mi calidad y a medio y largo plazo mi rentabilidad. Por lo tanto, aunque sé que esto es un poco ideal y que al final todos apretamos a nuestros proveedores hasta dejarles prácticamente sin resuello, hay que intentar entrar en la cultura del famoso win-win, de que ellos crean que hacen bien en trabajar contigo y así serán más flexibles y más proactivos a la hora de realizar cambios que nosotros les solicitemos. ¿Qué más? Pues evidentemente, otro de los elementos fundamentales si queréis instaurar un SCM en vuestra empresa es que tenéis que adaptar la plataforma tecnológica, o dicho en lenguaje normal. O sea, lo que no puede pasar es que tengamos una empresa que queremos que sea muy moderna, que tenga información de lo que estáis vendiendo en todo el mundo y que realmente vayamos con unos ordenadores de hace 17 años, ¿no? O que justo nuestro departamento de compras haga los pedidos con máquina de escribir, ¿no? Entonces, bueno, parece una tontería lo que estamos diciendo, pero os podéis imaginar que toda la empresa se tiene que adaptar totalmente a esta nueva filosofía que estamos comentando. Y lo comentábamos antes, ¿no? Vamos a tener muchísimos datos de la empresa. Pues como pongo yo ahí en la foto, centrémonos en lo más importante, pero esos hay que realizar mediciones, hay que intentar con un carácter semanal,
quincenal o incluso mensual, ver los principales indicadores y saber si efectivamente me está ayudando a mejorar mi rentabilidad. Y os daréis cuenta, qué curioso, de que en algunos productos que creemos que son los que nos están dando el mayor margen de contribución, resulta que no son nada rentables. Y eso lo sabremos haciendo un análisis pormenorizado de cada una de las unidades y de cómo se venden, cuál es su coste de transporte, etcétera. ¿Vale? Yo creo que con todo lo que hemos dicho merecía la pena pararnos unos minutos y decir, vale, imaginaros que en nuestra empresa os he convencido y tenemos ya un Supply Chain Management System, ¿no? Es decir, un conjunto de sistemas en el que todos los departamentos de la empresa están ya absolutamente involucrados, ¿vale? Pues ahora hacemos un poquito más el zoom, lo centramos más, lo hacemos más pequeñito y nos metemos en el Lean Manufacturing. Realmente, sabéis que es un sistema que proviene de Japón, que toma el relevo de la industria automovilística cuando hablábamos del just in time, de que todo llegue justo en el momento, de que tengamos el menor número posible de waste, ¿no? De elementos que nos sobran y por lo tanto es importante que la mercancía, que los productos lleguen a tiempo y lo hagan con calidad. En definitiva, estamos eliminando los desperdicios, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las características fundamentales? Pues lo mismo que pasaba con el supply, es una auténtica filosofía de trabajo. Queremos eliminar al máximo los desperdicios, es decir, en nuestro caso, querremos reducir en un almacén el stock. En la logística querremos reducir al mínimo el tiempo. En los departamentos querremos reducir el coste, querremos reducir el papel, querremos reducir los recursos que utilizamos. De esta forma, como podéis ver, ¿qué hacemos? Ser más competitivos. Y tenemos que hacer mejores a las personas. Entonces, diríamos, ¿qué técnicas usamos? Vale, ¿cómo hacemos eso, Iñaki? ¿Nos has convencido? Bueno, pues es un conjunto de procesos, nos sirven todos aquellos que nos permitan alcanzar las metas que hemos definido con anterioridad, ¿no? Yo aquí simplemente os voy a comentar porque os podéis imaginar que estamos 40 minutos hablando de este tema, pero realmente se llegan a hacer másteres de 600 horas única y exclusivamente sobre gestión de la cadena de suministros, ¿no? Entonces, se trata de que podáis ver un poco cómo lo enfocamos en EALDE, pero sí que quiero que salgáis de este webinar, de esta masterclass, sabiendo que fundamentalmente hay dos metodologías, que es la denominada Six Sigma y el Lean Six Sigma, ¿no? Entonces, bueno, en cualquiera de los dos casos son metodologías o técnicas en la que intentamos mejorar los procesos de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, en la medida de lo posible, reducir la variabilidad. Intentamos, de alguna forma, estandarizar. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando herramientas estadísticas. Venga, después seguiremos comentando esto, que si no parece como un poco rollo. Es también muy importante que sepáis que no es Lean Manufacturing. No se trata de estar muchísimo tiempo trabajando, de ser auténticos japoneses y trabajar 20 horas al día. No se trata de llenar e inundar la fábrica, los headquarters de pósters, de ánimos, de proclamas. No se trata de exprimir más a nuestro equipo para lograr mejorar la rentabilidad, ¿vale? Porque eso se ha demostrado que a corto plazo funciona, pero que a medio y largo hace que tengamos una gran rotación de recursos humanos, lo cual hace que tengamos personal poco especializado, ¿no? Entonces, la filosofía y el estándar no va por ahí. La mayoría de empresas de retail, por ejemplo, e incluso fábricas industriales, están empezando a adoptar, en la medida de lo posible, formas más flexibles de trabajo. Por ejemplo, en el retail, como grandes cadenas como Inditex, empiezan a permitir que sus trabajadores entren a la hora que quieran, entre las 7 y las 9 de la mañana, y que cuando hagan sus 8 horas, pues se marchen. Si quieren, paran para comer, si no quieren, no, etcétera. Que hagan, en la medida de lo posible, home office y
y que se encuentren con un ambiente laboral que aumente su rentabilidad, que aumente su fidelidad a la empresa, ¿vale? Está claro, con todo eso tenemos un personal motivado. ¿Qué queremos? Pues queremos que no haya ningún tipo de desperdicio. Queremos reducir el stock. Por lo tanto, os va a empezar a sobrar espacio en vuestros almacenes, en vuestros centros de distribución. Queremos que los procesos, al haber sido estandarizados, sean robustos, funcionen siempre como un reloj. Y todo ello siempre con la máxima calidad. Tenemos que ser capaces de hacer, de ser aptos, de ser flexibles para hacer frente a cualquier tipo de imprevisto que tengamos. Es decir, pues de ser mejor empresa, ni más ni menos. Entonces, me volveréis a preguntar, bueno, vale, nos sigues convenciendo, Iñaki, queremos implantar un SCM, queremos implantar un Lean Manufacturing, bien sea con un Six Sigma o con un Lean Six Sigma. Ya, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué teclas tocamos, no? Bueno, está claro, estaréis de acuerdo conmigo en que una de los elementos, las teclas que yo puedo tocar son saber cuánto voy a vender. Si yo tuviera una varita mágica y supiera exactamente lo que yo voy a vender en los próximos meses, no tendría ningún desperdicio, porque adaptaría mi fabricación exactamente a lo que se va a vender. Como desgraciadamente no tenemos esa varita, lo que sí existen son diferentes modelos, diferentes sistemas para intentar planear, para intentar adecuarnos a la demanda de nuestros clientes. Entonces, ¿qué aspectos influyen? Pues está claro, cuanto más tecnología aplique yo, pues mejor va a ser el sistema. Está claro que el que sale fuera a ver qué tiempo va a hacer, bueno, pues en base a su experiencia puede acertar o no, pero no tendrá el mismo grado de acierto que un sistema predictivo computerizado, ¿no? Lo segundo es que evidentemente nuestra administración tiene que estar, lo decíamos antes, absolutamente alienada, tiene que ir en la misma dirección, tiene que ir en la misma línea que nuestro sistema de Lean Manufacturing. ¿Por qué? Porque si no estaríamos en lo que decíamos antes, ¿no? Procesos que van independientemente hacen que no funcione el total. Y ya, sin ir más lejos, vamos ya a comentar. Quiero que sepáis que existen tres sistemas, tres generaciones, tres tipos de sistemas de planificación de la demanda. El primero es el que seguramente todos vosotros, incluido yo mismo, hemos tenido en cualquiera de las empresas, sobre todo en las pequeñitas, en las familiares, y era ese que tenía algo de experiencia y se había hecho un Excel. Es decir, imaginaros que estamos en la empresita familiar en la que os encargáis de comprar un determinado producto de China, que lo transformáis o no y después lo distribuís en vuestro país. Pues evidentemente, en función de los años anteriores, siempre habrá alguien que habrá hecho un pequeño cuadro Excel en los que dice, pues entre marzo y junio, entre marzo y septiembre, duplicamos generalmente lo que vendemos, con lo cual nuestro departamento de compras ya tiene que ir haciéndose a la idea de que eso va a ser así. Como os podéis imaginar, es un sistema bastante rudimentario en el que el grado de éxito es pequeño. ¿Y qué suele pasar? Pues que tenemos nuestro almacén bastante lleno para que nunca se produzca una rotura de stock. Posteriormente ya vino una segunda generación, digamos que es un Excel avanzado, ese en el que como tratamos en las clases de gestión de almacén y gestión de stock, ya introducimos conceptos como stock de seguridad, plazo de entrega, stock en tránsito, etcétera, etcétera. Es decir, analizamos con elementos matemáticos la desviación típica de mi demanda, cuál es la media de mi demanda, etcétera. Ya introducimos conceptos estadísticos y matemáticos para intentar saber mejor cómo se va a comportar la demanda en un futuro. Sin embargo, tenéis que ser conscientes de que existen, y muchas veces no son nada caros, os animo incluso para empresas pequeñas, a que existen los denominados programas de tercera generación, que son aquellos que encargamos ya a una empresa especializada y que adecúa
a nuestras necesidades con software absolutamente espectacular y nos permiten saber con un gran grado de exactitud cómo va a comportarse la demanda, siguiendo modelos matemáticos. Entonces, vamos a analizar un poquito más, si os parece, y comentar, pero vamos a ver, Iñaki, entonces, ¿qué características, qué le debo pedir a mi software de planificación si yo mañana voy a una empresa a pedirle que me instale en mi sistema pues, un programa de planificación de la demanda? Bueno, tiene que ser lo más avanzado posible en el tema estadístico. No hace falta que seamos ahora unos expertos, pero existen sistemas muy complejos denominados Box-Jenkins en el que utiliza algoritmos muy complicados a nivel estadístico para predecir la demanda. Pues está claro que cuanto más complicado, más complejo sea, pues mejor. Lo segundo, cuanto más se abastezca de datos mi programa, muchísimo mejor. Es decir, si podéis hacer que los datos no solo sean del cliente, sino que tengamos datos de nuestros proveedores, que los departamentos, acordaos siempre, intercambien la información. Es decir, que compras le comente a diseño lo que está ocurriendo, que se lo comente a logística, que a su vez lo comenta con marketing. Lo que decimos siempre, si fomentamos un espíritu colaborativo, el sistema va a funcionar. Si seguimos funcionando con disputas entre departamentos, simplemente será un programa informático en el que nos habremos gastado mucho dinero. Si nuestro software es capaz de modelar eventos, pues será muchísimo más potente. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que seamos capaces de predecir cómo van a venderse, por ejemplo, determinados productos en función de datos estadísticos antiguos y entonces yo poder hacer determinadas acciones de marketing. No sé si conocéis, por ejemplo, el Demand Shaping, digamos que es una solución o un conjunto de técnicas en las que yo lo que hago gracias a los datos que me aporta mi sistema de planificación de la demanda, mi SCM, adecuo mis acciones de marketing en función de esa información. Es decir, imaginaros, como decíamos antes, que en el norte, en las tiendas del norte de vuestro país, se está vendiendo los jeans azul marino. Pues el Demand Shaping consiste en función de esa información, desde las tiendas del sur o incluso las que están situadas en otro país, empiezo a trasvasar mercancía hacia esas tiendas donde está teniendo éxito esa prenda. Lo que puedo hacer además con esa información es apoyarlo con una campaña de marketing o de publicidad. O también sabéis que existe la técnica del precio dinámico, en la que si yo tengo esa información, lo que puedo hacer es como los billetes o los tickets de avión, es decir, que su precio vaya variando en función de la demanda que voy observando, ¿vale? Acordaros que eso es el Demand Shaping. Está claro que yo tengo que tener la información de mis proveedores, pero es fundamental y es vital y es lo que crea la diferencia, tener la información en mi punto de venta. Todavía se siguen utilizando en muchas tiendas una llamada a última hora del día en la que dicen las prendas que hemos vendido, ¿no? Por tipos, colores, tallas, etc. Esto, de una forma automatizada, es lo que haría mi Supply Chain Management. Y mi programa informático aplicado a esa información me permitiría prever qué se va a vender en los siguientes días o en los siguientes meses. ¿Sabéis? Como pone ahí, que el Demand Sensing realmente es una solución que lo que me permite es incorporar datos muy detallados que me permitan mejorar la previsión de la demanda. ¿Por qué? Porque me indica la realidad del consumo y entonces lo relaciono con modelos matemáticos, de tal forma que si esa información me dice que los jeans azul marinos se venden mucho mejor en las tardes frías, si yo a su vez tengo un programa informático, que sería el siguiente punto, que me dice que va a estar lloviendo las siguientes 3 semanas y resulta que mi prenda
se vende mucho mejor los días anterior a que llueva, porque la gente es un cardigan, piensa que efectivamente va a necesitar una prenda de un ligero abrigo. Fijaros a nivel de empresa el contar con esa información con carácter previo hace que yo me ponga en contacto con mis proveedores, con mi centro de distribución y que abastezca de suficiente producto porque sé que va a seguir siendo una primavera tardía, por ejemplo, como está sucediendo en Europa y en concreto en España, ¿no? Al ser una primavera tardía, no se termina de meter el verano, mi sistema, mi software, ya me ha indicado que se van a seguir vendiendo unas determinadas prendas, con lo cual sería importante que yo adecúe todo mi sistema incluso de fabricación. Fijaros qué potente todo lo que estamos comentando y qué aplicación tendría para prácticamente todos los tipos de empresa. Es realmente espectacular. Ojo, ahora vamos a uno de los puntos fundamentales. El software debe siempre incluir o relacionar información financiera, porque claro, si lo que hemos dicho antes, yo, como sé que se va a vender, me lío a pedir esa prenda, pero no tengo claro cuál es el coste o las consecuencias que va a tener en mi cash flow, pues sabéis que pudiera pasar que aunque contablemente estemos ganando mucho, pues la empresa entra en problemas porque está incorporando unos procesos de compra sin tener en cuenta que estamos en línea roja de cash flow, ¿vale? Entonces sería muy importante siempre que lo unáis con la información financiera. Si estuviera delante os preguntaría que si sabemos o sabéis lo que son las unidades de existencia o lo que se llama los Stock Keeping Unit, los SKUs, ¿vale? Es muy importante y también os aprovecho para comentarlo, que cuando hablamos de todo esto, hablamos generalmente de SKUs. Serían como las referencias, ¿no? De alguna manera son esas unidades que forman parte del catálogo y que las tengo absolutamente referenciadas, ¿vale? No confundir simplemente con un código de barras, aunque también puedo identificarles así. Los códigos de barra que me provee un determinado proveedor son su código y son el mismo para cualquier fabricante. Sin embargo, las SKUs son códigos personales de ese producto dentro de mi empresa. Por ejemplo, imaginaros que seguimos con el ejemplo de los jeans, pues un ejemplo típico de SKUs, aunque ahí, por ejemplo, he puesto un código SKU para un tornillo, pero si estuviéramos con un jeans, pues podríamos decir J de jeans, no estaríamos hablando de faldas o de polleras, podríamos ponerle las letras SF de Slim Fit, podríamos después poner el color, blue, y podríamos después poner la talla. Estaréis de acuerdo conmigo en que si yo tengo esa prenda, ¿y de qué me sirve tenerla? Pues cada vez que pase por escáner, cada vez que se venda, yo sabré cuánto se está vendiendo, cuántos de ese producto, de esa talla, de ese tipo de pantalón están en mi centro de distribución, cuántos vienen en camino desde China y, en definitiva, estaré de acuerdo en que tengo una información muy potente y absolutamente detallada para cada unidad de mi catálogo. Por lo tanto, ¿qué más añadir? Aunque ya hemos dicho los más importantes, que evidentemente en la medida en la que yo sea capaz de simular el futuro, les puedo meter incluso elementos macroeconómicos, pues seré capaz de adaptarme a la demanda. Por supuesto, si mi programa, si mi sistema informático es capaz de gestionar y analizar un gran volumen de datos, pues evidentemente los modelos matemáticos serán muchísimo más exactos. ¿Vale? Entonces, en definitiva, fijaros todo lo que hemos visto. O sea, hemos implantado, porque hemos quedado, que os he convencido, de que implantamos un programa, una filosofía de gestión de la cadena de suministro, de que vamos a implantar un programa como el Six Sigma o un conjunto de procesos para implantar el Lean Manufacturing y eliminar todos los desperdicios. Que además cuento con programas informáticos que me permiten, en la medida de lo posible, adaptarme muchísimo a mi demanda futura. Con lo cual, estoy poniendo, digamos, en valor
todo el conjunto de procesos de la empresa y, digamos, dándole importancia, pero no solo poniendo el foco como tenemos aquí en los sistemas logísticos. Por lo tanto, todo lo que estamos hablando hoy es muchísimo más que simplemente operar con los sistemas logísticos. Otro de los puntos absolutamente claves en lo que estamos viendo, dependiendo, y lo hemos hablado con anterioridad, dependiendo de cómo tratemos a nuestros proveedores, de cómo sea nuestra relación, así todo lo que hemos dicho de nuestra supercadena integral, eliminación de desperdicio, etcétera, será un éxito o no, porque estaréis de acuerdo en que si yo realizo la compra una sola vez al año, para tener un precio muy competitivo y no tener nada que hablar con mi proveedor, pues da igual que yo sepa exactamente la demanda, da igual que sepa dónde, cuándo y cómo están mis productos, da igual si ya lo tengo todo almacenado y comprado. No, se trata de crear un sistema que me dé una gran flexibilidad con mis proveedores. Entonces, siempre que tengáis la necesidad o que creáis que tenéis la necesidad de tener un proveedor externo, lo primero siempre es, uno, evaluar ese proceso y preguntaros de verdad, ¿es necesario? ¿Es estratégico para mí? Porque, ojo, hay muchos procesos que si son absolutamente estratégicos, parte de vuestra empresa, imaginaros que fabricáis un producto de una altísima calidad o que parte de vuestra estrategia es dar trabajo a vuestra familia, a vuestros vecinos, y resulta que vais a hacer un outsourcing en China o en Bangladesh. Pues estáis variando vuestra estrategia, lo cual no os digo que sea malo, pero que seáis conscientes de cómo influye el que yo vaya a cambiar mi foco. Por lo tanto, primero, ¿debo realizar esa compra fuera? ¿Debo cambiar el proveedor? Segundo, entonces analizo oye, hay veces, como pasa con esta gran multinacional que es Inditex, en el que combino y termino realizando de forma interna ciertos procesos de fabricación que son absolutamente estratégicos, ¿vale? Tercero, entonces sí, ya sé que tengo que seleccionar un proveedor porque he visto que estratégicamente es lo que necesito, por lo tanto, lo que debéis hacer es ir al mercado, ir a ferias. Generalmente está bien, hoy podemos googlear mucho, podemos avanzar mucho por internet, pero yo os aconsejo siempre que lo veáis con vuestros ojos, que toquéis el producto con vuestras manos, que vayáis ese viaje a China a ver proveedores para vuestro producto industrial, para producto tecnológico, para vuestro producto retail, etcétera. ¿Vale? Tenéis, además, no solo que ver el producto, tenéis que ver cómo es la empresa. Tenéis que ver si efectivamente va a entrar en esa cultura que queréis de compartir datos, de ser flexible a vuestra demanda. Cuarto, esto es lo que generalmente todos sabemos hacer muy bien, que es apretar. No se trata únicamente de asfixiar a nuestros proveedores, de verdad. Intentad ser empáticos, es decir, poneros en su lugar, porque hay veces que simplemente podemos satisfacer sus necesidades y estaría dispuesto a darnos un buen precio si somos capaces de dar satisfacción a ciertas cosas que a lo mejor no nos cuesta dinero, como darle cierta presencia en publicidad, darle entrada a un determinado mercado internacional, etcétera. Entonces, eso es donde os digo que realmente la gestión del proveedor es mucho más que simplemente centrarnos en el precio. Acordaros también de que si estamos intentando que nuestro proveedor sea flexible, es importante que no solo negociemos el precio, sino que imaginaros que estamos otra vez en el ejemplo retail. Si yo quiero adaptarme a lo que se esté vendiendo, a lo mejor necesito que me haga 10 envíos al año y en que en cada envío yo le aseguro el volumen, pero él tiene que ser capaz de cambiar a lo mejor entre 5 diseños. El momento en el que tenéis que negociar eso es precisamente cuando estéis cerrando el contrato. Después va a ser complicadísimo. ¿Vale? Entonces yo os animo a que no os fijéis solo en el precio, que os fijéis bien en los periodos de pago,
en los periodos en los que podéis apalancar, en las formas de pago, a ver si es posible que os podáis apalancar o incluso fijaros que podáis funcionar con avales, de tal manera que como a lo mejor vosotros todavía no habéis cobrado de vuestros clientes porque trabajáis en el Palacio de Hierro mexicano, en el Corte Inglés español, etcétera, seáis capaces de que os acepte un pago aplazado, por ejemplo, a 90, a 120 días, sin más que darle un aval por las cantidades que va a tener en riesgo. Si hicierais eso, fijaos qué ventaja, pudiera darse el caso incluso de que yo cobre de mis clientes antes de lo que he tenido que pagar a mis proveedores y simplemente ocupando parte del riesgo bancario en una línea de avales. ¿Vale? Fijaos que os voy contando cosas tangenciales, pero que a veces son absolutamente fundamentales. El quinto paso, dice, bueno, ya hemos firmado. Pues hay que cuidar, esto es como las relaciones personales, tenemos que cuidar la relación con mis proveedores, para lo cual, como suele ocurrir, es fundamental un buen proceso de comunicación. Hay que contarles cuáles son nuestras aspiraciones y si es posible hacerle parte de nuestros datos. Es decir, sería bueno que ellos sepan incluso lo que estamos vendiendo, con todos los datos que nosotros queramos ocultarle, pero que ellos sean conscientes de cómo va a ir la planificación de lo que es para ellos su demanda. Y prácticamente lo último que tenemos que hacer es evaluar los resultados. Acordaros siempre que implante un sistema, y lo decíamos en el supply chain, es que tengo que ser capaz de evaluar si lo que he hecho está bien realizado o no. Entonces, yo os emplazo, porque generalmente cuando hacemos un proceso de compra lo hacemos y lo olvidamos. Entonces, que seáis capaz después de comunicaros con los otros departamentos de las empresas y que nos digan cuántos de estos productos que nos envió un determinado proveedor fueron rechazados por una calidad defectuosa, cuántos llegaron en plazo, cuántas no conformidades ha tenido, o el dato inverso, de tal forma que a mí me permita saber o tener un determinado feedback sobre esos proveedores. Si os fijáis, parece obvio, pero generalmente nos limitamos a buscar un proveedor más o menos que esté bien, que me dé un buen precio y, como se diría por aquí, trincar la oferta y ya está. Y fijaros todo lo que puedo obtener si soy capaz de hacer el proceso en 6 pasos, tal como lo hemos visto. Que sepáis también que en determinados casos puede ser interesante, solo aplicable a ciertos negocios, hacer lo que se llama una negociación electrónica, ya que habéis implantado en vuestra empresa, aunque sea pequeñita, un sistema de SCM, un sistema de previsión de la demanda, de Lean Manufacturing. No cuesta nada tener abierta un software en el que vía web y para aquellos proveedores que hayan sido seleccionados puedan realizarme pujas cuando yo quiero realizar una determinada compra, ¿vale? Podemos realizar, por ejemplo, subastas inversas, que como sabéis, yo realizo invitaciones a los proveedores que estén certificados y me permite que incluso online, en directo, ellos vayan pujando y me vayan haciendo cada vez precios más bajos por adquirir un lote de productos. Bueno, si ya les tengo certificados y son todos de confianza y de calidad, pues puede ser una alternativa muy rápida para comparar entre determinados proveedores. Y en definitiva, siempre lo digo, la negociación electrónica es una oportunidad para cerrar tratos, para entrar en base de datos y para dar visibilidad a los proveedores. Si vosotros sois su cliente, os acordáis que hablábamos de cómo puedo intentar yo dar satisfacción a ese proveedor ya que quiero exprimirle al máximo el precio. Pues le puedo decir que va a haber otros departamentos que van a hacer uso de esa base de datos, que va a tener llegada a un mercado muchísimo mayor, etcétera, etcétera. En definitiva, permite tener perfiles activos y permite que los proveedores se sientan parte de la cadena de producto de nuestra empresa. Si os fijáis, hemos llegado al final y no sé si os habré logrado convencer porque no tengo vuestras caras enfrente, pero hemos implantado
un sistema, os aviso que quien quiera hacerlo es sufrido, es difícil y en muchas ocasiones nos encontramos incluso resistencias, pero tiene muchísimas ventajas. Veis, además, que si lo queréis implantar tenéis que ser absolutamente integrales y abarcar toda la empresa. Si estáis interesados en saber mucho más sobre la gestión de la cadena de suministros, sobre el Lean Manufacturing, queréis hacer casos prácticos que ilustren cómo se gestiona un almacén, cómo se gestiona el stock, cómo podría transportar muy eficientemente mis productos y mis materiales a cualquier sitio del planeta, pues nada, os animo a que entréis en cualquiera de los cursos de ALDE, donde yo imparto además muchas de estas asignaturas. Y nada, espero vuestras preguntas. Muchas gracias por tu intervención, Iñaki. Esperamos ahora las preguntas de los asistentes. Les recordamos que pueden realizarlas a través del panel que tienen situado a la derecha. Y mientras se animan a trasladarnos esas cuestiones, les recordamos, como ya apuntaba en parte ese programa formativo Iñaki, que la próxima convocatoria de másters de ALDE se encuentra actualmente abierta, dentro de la que se encuentran, entre otros programas, el máster en el MBA con especialidad en comercio internacional. Y también les recordamos una vez más, mientras tanto, que este webinar está siendo grabado, de modo que posteriormente recibirán un email con un enlace a la grabación para que lo vean de nuevo si así lo desean, y que ese email lo recibirán durante el día de mañana. Vale, Rafael nos indica que si podrías ampliar comentarios respecto al concepto de demand shaping, o shaping, perdón por la pronunciación. Vale, mira, vamos a ver, Rafael. Correcto, a ver cómo te lo podría decir. Vamos a ver, lo que intenta el demand shaping es que si yo tengo los datos, estarás de acuerdo en que cuanto más precisos tengo los datos de mi demanda, el demand shaping lo que consiste, digamos, son todas esas acciones que yo realizo gracias a tener información detallada de la demanda. Es decir, si tú sabes que estás vendiendo de un determinado producto y gracias a esa información haces una promoción especial en televisión o en noticiarios, o haces una técnica de precio dinámico, o haces algún tipo de gestión para trasladar las prendas de una tienda a otra, pues ya estarías haciendo demand shaping. Es decir, estarías actuando en función de la demanda. No sé si te he respondido. Si no, dímelo y seguimos hablando sobre el tema. Vale, perfecto. Mientras tanto, Antonio pregunta que qué modelo es el más adecuado para una planificación de la demanda irregular. Bueno, vamos a ver, lo hemos visto realmente muy... Yo lo que te recomiendo es que te hagan un programa siempre ad hoc y siempre de tercera generación. Si encima es muy irregular, pues tanto más tiene que incorporar las variables que hemos hablado. Es decir, tiene que ser lo más completo posible, puesto que la irregularidad, es decir, la media, o lo que es lo mismo, la desviación típica, es decir, lo que se alejan los datos de la media, va a ser muy grande, con lo cual vas a tener que gastarte especialmente en tu sistema de planificación de la demanda. Vale, Johnny pregunta, ¿cómo el Lean Manufacturing ayudaría a la gestión del transporte? Pues mira, muy fácilmente. Vamos a ver, el Lean Manufacturing no es solo transporte, pero si nos centramos en el transporte, sería analizar el proceso del transporte de tal forma que hagamos que el transporte sea lo más corto posible y lo más económico. Por lo tanto, dentro del Lean Manufacturing, yo estudiaría qué sistema de transporte, es decir, marítimo, ferrocarril, multimodal, terrestre, aéreo, sería el más adecuado, en qué tamaños
con qué regularidad, con cuántos proveedores. El Lean Manufacturing lo que haría sería analizar todos esos conceptos para que tu proceso logístico y de transporte fuera mejor. Vale, Mariano pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Six Sigma y Lean Six Sigma? ¿Y qué aportaría adicionalmente? Bueno, digamos que el Lean Six Sigma es como una evolución del Six Sigma y entonces ya se centra, es muchísimo más, digamos, más moderno y se centra en 8 tipos de desperdicio. Incluso ya existe, digamos, te puedes hasta certificar, lo llaman el Green Belt, coger el cinturón verde del Lean Six Sigma. Entonces, si no recuerdo mal, los 8 tipos de desperdicio que elimina son que haya menos defectos, que no haya sobreproducciones, que los movimientos sean lo menor posibles, que los tiempos de espera sean cortos, no tener talento inutilizado, el transporte, minimizarlo, inventario, el mínimo, y no tener procesos extras. Digamos que el Lean Six Sigma ya se centra en lo que llaman los 8 procesos o 8 tipos de desperdicio. Vale, Gina pregunta, ¿qué herramientas de Lean se pueden implementar al resto de procesos de la cadena de suministro diferentes a la producción? Bueno, muchísimos. Acabamos de hablar de un Lean sobre la logística, ¿no? ¿Cómo podríamos influir, digamos, en que mi sistema logístico pues, fuera mejor? Otro a la producción, como dices tú, pero es evidente que puedo introducir el Lean en mi marketing. Yo me gastaré menos y mejor si sé lo que estoy vendiendo en cada momento en tiempo real. Simplemente con que marketing y compras tuvieran la información en tiempo real de lo que vendo, serían capaces de optimizar los recursos. Vale, y bueno, para finalizar, un comentario y una pregunta de Jesús que indica lo siguiente. El Supply Chain Management requiere de mucha información a fin de hacer mejor predicciones de demanda y esta información, interna y externa, debe ser de calidad y por lo tanto tendrán un costo en personal y en la propia información. Esto influirá en mis costes. ¿Cuánto es lo que se estima que debe influenciar en los costes totales? Bueno, vamos a ver, Jesús. Evidentemente, más que un coste, tú tienes que hacer una inversión, pero una inversión más que en gente, que al final no es tanto, tú tienes que hacer una inversión en medios, porque te va a costar dinero implantar el programa informático, te va a costar dinero que esté toda la empresa conectada. Eso es lo que fundamentalmente te va a costar. Pero a partir de ese momento vas a tener ahorros, porque vas a tener un almacén más pequeño, porque vas a tener un proceso logístico más corto, porque la tienda incluso va a tener un pequeño almacenito más pequeño, me voy a ajustar mucho mejor a mi demanda y por lo tanto, incluso corto, pero a medio y largo plazo, las ventajas son absolutamente tremendas. Lo que pasa es que es complicado de implantarlo, claro. Entonces yo os animo a que en la medida de lo posible, incluso en pequeñas empresas y familiares, implementéis esta gestión de la cadena de suministros. Ha sido un placer y estoy como siempre a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Iñaki. Muchas gracias también a todos los asistentes. Esperamos que realmente este webinar les haya resultado de interés. Y nada, les esperamos en el próximo webinar. Y aquellos que aún no son alumnos de ALDE, pues les terminamos de animar también a que soliciten información o admisión, dependiendo del proceso en el que se encuentre, sobre los programas formativos de ALDE. Un saludo.